Buen día, República, buen día a todas las repúblicas del mundo, buen día a las repúblicas, especialmente de América Latina, muy complicadas por un plan forista, por el plan del Foro de San Pablo, que ha instalado durante décadas gobiernos populistas, recetas populistas que hacen a la proyección socialista marxista del sentir, del pensar colectivo. De ahí que hablemos siempre de un marxismo cultural. Es decir, se va culturizando, se va naturalizando una manera de pensar y de sentir que es colectivista, que está pensando y sintiendo siempre en pos de lo que el Estado tiene que resolver, de lo que el Estado tiene que hacer en todos los ámbitos prácticamente de la condición humana, del quehacer humano, de las actividades de las personas, y por supuesto que es sobre puntos muy específicos, que son puntos doctrinarios de esta doctrina marxista. Tiene que ver con la sociedad igualitaria, ese es un punto importante, justicia social. Esto es una doctrina que está instalada ya en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, es un principio doctrinario del marxismo que nace con él, que es por supuesto clásico, inveterado, y que se manifiesta de distintas maneras según pasan los tiempos. Justicia social. Inclusive el principio doctrinario de justicia social para el marxismo está íntimamente vinculado al concepto de democracia. Para el marxismo, la democracia no debe ser la democracia burguesa, representativa, con las formalidades de las mayorías de la democracia representativa burguesa, no debe contar con un poder legislativo que es precisamente el ícono y el epicentro de la democracia representativa, porque desde ese poder se nos legisla, se construye el Estado, y en una democracia representativa se debe construir Estado de Derecho, según dicen nuestras constituciones. Todo eso el modelo socialista pretende tirar abajo. Precisamente en eso consiste su revolución. Y un aspecto fundamental en todo esto que es desde el concepto de la economía distributiva, pero a su vez concepto de economía distributiva y centralización de la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? La concentración de la actividad económica en el poder estatal, la concentración de toda la actividad económica en el epicentro que es el gobierno, ¿plantea qué? Plantea entonces la confiscación de la propiedad privada, de la actividad privada, porque hablaríamos en términos ya de un socialismo marxista, de ese socialismo del siglo XXI, que pretende instalar a nivel continental el Foro de San Pablo como una organización precisamente socialista, marxista, marxista-leninista, y todas las variantes del marxismo, pretende instalar en nuestro continente desde que se fundó por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en el año 1990. A ese plan está alineado el Frente Amplio con el PIT-CNT. Pero a su vez, gran parte de este plan está globalizado en un modelo llamado un tercer modelo mundial global. ¿De qué? De organización política, de organización social, económica, cultural, que es la llamada Agenda 2030, que es una agenda, un itinerario de actividades que está desarrollando la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, junto a las otras organizaciones, por supuesto vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas, que son específicas organizaciones internacionales, UNICEF, UNESCO, ALADI, OEA, es la FAO, es decir, todas las organizaciones que se van nucleando en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, han formulado desde el Foro Económico Mundial, desde el Club de Bruselas, esta agenda, este itinerario de actividades para arribar a una sociedad inclusiva,
de cuidado del medio ambiente, de responsabilidad ecológica, con distribución de las riquezas, es decir, con un modelo económico centralizador que concentra la actividad económica en el Estado. Es el Estado el que diseña, pero de acuerdo a un diseño supraestatal que está ya dado como un modelo. Eso es la Agenda 2030. A todo esto están afiliados todos los partidos políticos que están hoy por hoy en la República Oriental del Uruguay, llamada así porque aún tenemos a este libro vigente, a esta Carta Constitucional, a este dicto perpetuo, aún vigente, aunque no aplicable ya de parte de la clase política uruguaya, no aplicado, por el contrario, desobedecido, con un montón de leyes que son verdaderos golpes de Estado técnicos porque desconocen la Constitución y nos instalaron, por ejemplo, otro sistema de justicia penal, nos instalaron otro sistema de administración de la justicia penal, nos instalaron institutos aberrantemente inconstitucionales e ilegales como una Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, violan principios formulados por la Constitución como la laicidad en la educación, hoy por hoy también con un sistema educativo que tiene en sus contenidos los planes de la Agenda 2030, que son los planes de la sociedad inclusiva, de la sociedad de la diversidad sexual, a través de una gran bandera ideológica del nuevo marxismo cultural, de ahí lo del neomarxismo, o se puede decir neomarxismo cultural, en el sentido de que apela a las estrategias de Antonio Gramsci, ese otro gran teórico del marxismo, integrante del Partido Comunista Italiano y de la Internacional Comunista, quien criticaba la metodología revolucionaria, la estrategia revolucionaria en los países de la Europa occidental respecto a la clásica metodología o estrategia que fue la que emplearon Lenin, Trotsky, para llevar adelante los preceptos doctrinarios del Capital de Carlos Marx, del Manifiesto Comunista fundamentalmente de Carlos Marx, y toda su doctrina. Es decir, era el socialismo como etapa previa al comunismo, porque no creen en el Estado, sin embargo creen en un Estado sumamente concentrador de las riquezas, del poder político, del poder del pensamiento, van a crear policías del pensamiento, van a estar prohibidas las actividades libres en cuanto a la expresión, va a estar prohibida la libre expresión, el libre pensamiento, porque convierten al Estado en un Estado ideológico, en un Estado que se consustancia con esta doctrina política del poder y de la organización social. Eso también se está desarrollando en esta agenda, en estos aspectos de la centralización de la economía para ir a una economía distributiva, también el tema de la sociedad igualitaria, como les decía, la diversidad sexual, todo eso operando desde una enorme bandera, que es la bandera del arco iris, que abarca a Occidente con la ideología de la perspectiva de género, con la perspectiva de género o la ideología de género. Enorme bandera revolucionaria para desconfigurar el modelo anterior, que es el de nuestros estados nacionales, soberanos, organizados y regidos por nuestras leyes supremas, es decir, nuestras constituciones, a su vez integrados a una organización de Naciones Unidas. Eso dice incluso la sigla, Organización de Naciones Unidas, de naciones soberanas que se unen en pos de una colaboración en un montón de aspectos y de actividades que contribuyan precisamente a la apertura de nuestras actividades económicas, industriales, productivas, tecnológicas, de investigación, como organizaciones nacionales, como estados soberanos, con nuestras leyes, con nuestro orden jurídico, de acuerdo a lo que la Constitución dice. Todo esto está siendo desobedecido por nuestra clase política porque está adherida a este plan de la Agenda 2030 por un lado, y el Frente Amplio combina el plan Agenda 2030, que es este modelo progresista de un neomarxismo cultural en sus primeras fases, hacia el socialismo del siglo XXI, que es una reformulación
de la apetencia, si vos querés, de esa vocación colectiva, hasta incluso convertida en pasión colectiva revolucionaria en pos del socialismo comunista. Ese es el socialismo del siglo XXI que plantea el Foro de San Pablo y que se plantea desde las filas del Frente Amplio y del PIT-CNT, porque son lo mismo. El PIT-CNT es el brazo armado hacia lo sindical, por supuesto, generando y desarrollando mucho poder político para con el Partido Comunista del Uruguay, dado que ha permeado a la sociedad uruguaya en esta culturización de la conducta comunista. Ha culturizado, ha naturalizado la cultura comunista, la ideología comunista como una cultura nacional, pero en verdad es un internacionalismo comunista. Uruguay está muy complicado, está realmente en un brete porque sus nuevas generaciones de esto que acabo de hablar no saben, no tienen concientizado en gran medida. Y sectores, digamos, o franjas o sectores o contextos, si querés, de esas nuevas generaciones, y yo hablo de los millennials hacia las generaciones menores, digamos, hacia las que vienen, si estamos hablando de gente de 45 años por lo menos hacia, hacia abajo, hacia los que van a votar por primera vez, 18 años, 19, 20, y así hasta los 45, y si vos querés hasta los 50, es una sociedad de la uruguaya que al menos en lo que hace a la sociedad urbana, vale decir Montevideo, ciudad, las concentraciones urbanas de Canelones, las concentraciones urbanas importantes como en Salto, Paysandú, también otras ciudades del interior, capitales del interior, han transformado a esas generaciones en ciudadanía que piensa con pensamiento de izquierda. Tiene ya naturalizada en su vida, en su forma de ser, colectivizarse, esperar del Estado, o esperar trabajo o esperar asistencia. Nunca esperar del Estado que te deje libre, que te deje trabajar y que te baje los impuestos, que contribuya al desarrollo industrial, por ejemplo, empresarial, con exoneraciones impositivas. Eso es lo que hay que esperar, en verdad, de un Estado. Que vaya por el lado de las exenciones o exoneraciones impositivas como estímulos al capital para que se instale capital, para que se forme capital. Y al formarse capital productivo, se forma ¿qué? Fuentes de trabajo. Y si ese capital productivo, llamado empresa, tiene utilidades, crece en sus utilidades, es decir, crece en sus ganancias, sostiene un ritmo de crecimiento de ganancias que siempre está, bueno, venturosamente superando un proceso inflacionario como sucede en nuestros países, esa empresa es una fuente sustentable de trabajo y de un trabajo verdadero, de un trabajo legítimo, de un trabajo necesario. Es la natural fuente de producción de riquezas, de bienes, la actividad empresarial, industrial, fabril, comercial, privada, desde la actividad privada, desde los capitales privados, desde la propiedad privada. Nada de esto hablan los candidatos, precandidatos a la presidencia en estas internas de los partidos que se van a dirimir, si no me equivoco, el último domingo de este mes de junio que ya entró. Hoy estamos 3 de junio. Bueno, estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también, la 30, tenés que ir al streaming 1, porque tengo oyentes que a veces me dicen, no sé, no lo encuentro, ¿qué pasa? Claro, van al streaming 2. No, no, tenés que ir al streaming 1, dice streaming 1, streaming 1, grandote, con una flechita y un cuadradito, tenés que ir ahí, apretás streaming 1, que es el streaming, digamos, titular de la radio, es el streaming de la sincronicidad de todo su streaming, precisamente, de todas sus redes sociales. Entonces, por eso estamos también en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en X. Ahora mismo estamos en vivo por nuestro Facebook,
¿En dónde estamos? Nuestro Facebook es ¿En dónde estamos? Tiene el mismo nombre de nuestro programa. Nuestro programa es una propuesta de Libertas, que es la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, instituida como tal, con su personería jurídica, inscripta como corresponde, reconocida por el Estado uruguayo y también a nivel internacional ya, como una fundación liberal cuyo cometido, cuyo propósito es la defensa, la difusión, la investigación, el análisis, la expresión y la cultura de nuestros valores republicanos democráticos, de nuestra democracia representativa y republicana, como lo manifiesta a texto expreso el artículo 82 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Somos una fundación que defiende los valores de la libertad, y la libertad concebida como libertades individuales, la libertad de cada uno de nosotros en el seno de una república democrática y un Estado de Derecho. Podés ingresar a nuestra web, que es www.libertas.uy. Dicho todo esto, vamos a pasar a otra parte del programa. Vamos a ir a una pausa. Antes, por supuesto, estamos en compañía de Ramón Villa, bueno, crack, como yo les digo, gran compañero de trabajo, excelente sonidista, quien cuida la calidad del sonido y también de la imagen. Así que, Ramón, te pido una pausa porque vamos a ingresar a estos temas de modo puntual. ¿Qué dice Carolina Cosa respecto a este lamentable asesinato que hubo, triple, homicidios, bueno, en Maracaná, en barrio Maracaná, olas de violencia? Pero ¿qué dice también Jorge Gandini al respecto de este tema? ¿Qué soluciones proponen estos precandidatos? Y te digo así, sí, estos precandidatos, porque dejan muchísimo que desear todos, claro, porque estamos quedando además en manos con esta debilidad de jugar todo por izquierda y estar por izquierda y todo el régimen político es por izquierda y todo el modelo político es por izquierda. Bueno, estamos muy expuestos a que venga la izquierda más carnívora, radical, ferviente, que es la izquierda comunista del Frente Amplio, del PCNT, para instalarnos definitivamente en el modelo del Foro de San Pablo, que está alineado a Rusia, a este KGB psicópata, que es Vladimir Putin, a China, un régimen también tiránico, despótico, un partido comunista chino que se enriqueció abriéndose el capitalismo, que está alineado a Irán, haciéndole la guerra al mundo occidental, al mundo cristiano, al mundo judeo-cristiano, invadiendo a un Estado soberano como Israel, alineándose a Cuba y a Venezuela, que son, bueno, ambos países la meca de este modelo o esta reversión histórica retardada del socialismo comunista, del comunismo, del marxismo. Es impresionante. Vamos a una pausa.